Amados hermanos y estimados oyentes, es un regocijo para nosotros compartir la nueva serie La Fe del Evangelio en el tomo El Evangelio de Dios. Esta cuarta semana estaremos disfrutando Romanos parte 4, en Cristo y con Cristo, basada en Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 4. Día jueves. Lectura bíblica. Mateo capítulo 26, versículo 42. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Leer con oración. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Romanos capítulo 5, versículo 17. En Cristo tenemos la salvación. En los últimos días hemos visto cuál es el resultado de vivir en nuestro ser natural caído, de acuerdo con Romanos capítulos 5 y 6. En Adán están presentes la transgresión, la ofensa y la desobediencia, que son el pecado. Por causa del pecado también hay juicio, ya que no existe pecado que quede impune delante de Dios. El juicio, por su parte, trae la condenación, que resulta en muerte. Finalmente, la muerte reina. Por tanto, permanecer en nosotros mismos es algo sumamente serio. Por eso, debemos temer. Diariamente podemos decidir si vamos a permanecer en Adán o en Cristo, en quien tenemos la abundancia de la gracia, como leemos en Romanos, capítulo 5, versículo 15 al 17. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Si elegimos estar en Cristo, tendremos un vivir de justicia y obediencia a Dios y a su palabra. Así, muchos serán bendecidos por nuestro vivir. Veamos lo que tenemos en Cristo en la porción de Romanos capítulo 5, versículos 18 al 21. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. En Cristo tenemos la obediencia y acción justa de nuestro Señor, que fue morir en la cruz. Él obedeció a Dios en todo momento y obró según el propósito de la voluntad del Padre, hasta la muerte. De esa acción justa
de acuerdo con el propósito de Dios, viene la gracia sobre nosotros. Mediante ella recibimos el don de la justicia y fuimos justificados. Es decir, Cristo cumplió todo lo determinado por Dios y fue aprobado por Él. Hoy, Él se da a nosotros como gracia para nuestro disfrute, y nosotros recibimos la justicia que viene de Él. Como resultado, el don de la justicia elimina el juicio, y así ya no tenemos sobre nosotros la condenación, sino la justificación que da vida a nuestro ser. Ante ese escenario, ¿qué elegiremos hoy? ¿Adán o Cristo? Es cierto que todos nosotros queremos estar en Cristo, pero todos tenemos este conflicto. ¿Cómo nos negaremos a nosotros mismos y permaneceremos en Él? Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4 nos muestra el camino. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por medio del bautismo fuimos introducidos en la muerte de Cristo, sepultados y resucitados con Él. Este es el camino, morir. Mañana desarrollaremos este asunto. Pregunta: ¿qué encontramos en Cristo cuando estamos en Él? Buen provecho. Si esta palabra le ha sido de ayuda y desea más información, puede contactarnos a través de los siguientes números telefónicos: 0416 239 2129, 0414 533 9818. Dios les bendiga.